Listo. Entonces, vamos a empezar la clase de problemas. Antes de comenzar a grabar, no sé si se me escuche hoy. Se me escucha bien, perdón. Se me oye, ¿no? Sí. Sí. La clase de hoy es de 2 a 3. 3 y 10, ¿no? A ver, entonces. Ya, le iba a explicar algo. En la ayudantía del día miércoles, ¿sí? Pues me hicieron la pregunta de lo de por qué en el ejercicio de aquí. Este de aquí. ¿Sí? A ver, déjenme buscar. En esta parte de aquí, exactamente aquí. Igualé esta parte de aquí a esta parte de acá. ¿Sí? Y por qué aquí no se despeja o porque aquí solamente sería PCC igual a PO y todo lo demás. Ya, esto que está aquí también. Esto que está aquí. Y bueno, lo demás. Entonces, voy a explicar esa parte de nuevo porque creo que me expliqué mal en esta parte. Ya, creo que no se entendió muy claro. Que luego vi el video, la repetición y yo creo que también no me hice entender bien. Y aquí también inclusive está mal escrito, aquí está mal representado. ¿Sí? Entonces, sí, la condición es esa, ¿no? ¿Ya? La condición, volviendo acá recapitulando, ¿sí? La condición es que las potencias de vacío tienen que ser igual a las potencias de pérdida en el cobre. Eso está correcto, ¿ya? Lo que está mal es cómo yo lo escribí, ¿sí? Porque lo que tenía que haber escrito yo ahí es lo siguiente. La potencia de vacío es igual a la potencia del cobre, de esta manera. Aquí, si no me equivoco, aquí yo tenía potencia de cortocircuito o PCC. Entonces ahí como que va la cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí es potencia del cobre. ¿Ya? ¿Y a qué es igual la potencia del cobre? La potencia del cobre, ¿sí? La potencia del cobre es igual ¿a qué cosa? Ahí cuadrado, ahí 2 cuadrado, por así decirlo, o y secundario, por la resistencia de cortocircuito. Siempre y cuando tengamos nuestro equivalente, ¿sí? En el cual pues tengamos la gran modificación y acá tengamos la resistencia de circuito. No lo hago aquí porque aquí no me casa el espacio, pero ya se lo pueden imaginar. Siempre cuando le coloquen R cortocircuito y X cortocircuito, el equivalente es el aproximado a 2, es el aproximado que, déjenme ver por aquí le he dibujado, parece que no he dibujado por aquí. Este, este, este es el equivalente 2. ¿Ya? O el equivalente 1, porque se va a ver un tercero que es que es más simplificado, pero en sí básicamente es este. ¿Sí? Entonces, pasándonos de aquí, es la potencia de pérdidas en esta parte de aquí, en el devanado, el cobre. Me perdí, creo, acá. Sí, por lo tanto, es esta potencia de aquí. Siempre y cuando yo coloque las dos resistencias como una suma en un solo lado, entonces me va a quedar RSC. Dicho de otra manera, RSC es la suma de R1 más R2. ¿Sí? Ya. Entonces, listo. Si aquí yo trabajo con el índice de carga, que fue lo que se planteó, ¿sí? Entonces el índice de carga relaciona la corriente con la corriente nominal, es una relación. ¿Sí? Si yo aquí despejo I2 y reemplazo acá, ¿sí? ¿Qué me queda? Si aquí no me queda más el espacio. Pues entonces, ya saben, ¿no? Aquí despejan I2 y reemplazan acá. ¿Sí? Voy a borrar esto porque la verdad es que no me alcanza el espacio. ¿Sí? No me alcanza el espacio para poder explicar esa parte de ahí. Y lo explico aquí en este documento porque en el otro exclusivamente voy a hacer los ejercicios y no quisiera mezclar esta parte de aquí con lo que se hizo allá. Entonces, aquí lo que voy a colocar es la potencia cobre. Una vez que yo reemplazo con el índice de carga, ¿cómo me queda? Me queda I2N, pero como todo está al cuadrado, esto me queda al cuadrado. ¿Por qué más al cuadrado? Por C cuadrado, ¿sí? Por RCC. ¿Y a qué es igual la corriente nominal al cuadrado por RCC? ¿Sí? Eso es igual a una potencia. Potencia es igual a I cuadrado, en este caso I2N cuadrado, y RCC. Pero, ¿qué potencia se asocia con la corriente nominal? Si hablamos en cuestiones de ensayo, sea de vacío o de cortocircuito, ¿en qué ensayo yo hago la corriente nominal como corriente de ese ensayo? ¿No? ¿En qué ensayo hago eso?
De cortocircuito. Sí, entonces estas potencias es una potencia de cortocircuito. Por eso es que se coloca PCC. Porque esta corriente aquí es nominal. ¿Sí? Es nominal. ¿Y dónde yo hago encuentro la corriente nominal? ¿En qué ensayo? En el ensayo de cortocircuito. Por lo tanto, estas potencias son potencias de cortocircuito. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí, yo lo puedo reemplazar por esto de acá. Y eso es lo que se hace aquí. Se reemplaza aquí. Voy a borrar otra vez porque ya no me alcanza el espacio. Déjenme quitar esto aquí mejor. ¿Sí? Para no borrar esa parte ahí que creo que está explícita. Ahí está bien escrito. Entonces, esto es potencia del cobre. ¿Sí? Me va a quedar igual. Esto por esto, como la potencia del circuito, pues entonces me va a quedar PCC por C cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería decirles ayer, que creo que se me pasó o no lo expliqué bien. Y creo que hasta le escribí mal, creo. Entonces, para que quede bien claro, ahorita sí. Ayer me di cuenta que había ese pequeño inconveniente ahí. Se me confundía a lo mejor. Sí, aquí está. Entonces, no es igual a PCC. Ojo, PCO no es igual a PCC, es igual a PCO. O a las potencias del cobre. Potencia es igual. Entonces, ya explicado esta parte de aquí, creo que fue Johnny. Ahí creo que queda más clara tu pregunta ayer, antes ayer, mierda. Sí, ahí está más Sí, claro. sí, ya me imaginaba. Entonces, claro, todo esto que está aquí es PSU. Entonces, para que esto se cumpla, y ya vamos a ver que en un inicio se cumple, para que vean que no solamente ecuaciones, sí se cumple. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí tiene que ser igual a lo que está acá. Inclusive aquí también está mal expresado. Esto es PSU, que es todo esto que está aquí. Entonces, ahí sí, una vez explicado esto, ahí sí. ¿Sí? Y esto aquí se cumple siempre y cuando C valga 1. ¿Sí? Si C vale 1, se cumple. O sea, si estamos en plena carga, se cumple. ¿Por qué? Porque las potencias del circuito van a ser la potencia del cobre, porque estamos a plena carga. ¿Sí? Listo. Eso es lo que quería explicarles, espero que haya quedado más claro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí todo bien? No, ninguna. Todo bien, sí. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Listo. Entonces vamos ahora sí a lo bueno. Hoy es una clase de problemas, entonces lo que voy a hacer, voy a realizar este ejercicio aquí. Sí, este ejercicio aquí. Este ejercicio aquí, estos dos ejercicios, básicamente fueron mi examen. El semestre pasado, creo, fueron mi examen. ¿Sí? Entonces, yo creo que se dan una idea de cuál es el nivel que va a ser el examen. No sé si el examen sea virtual o presencial, la verdad, no, desconozco si va a ser así. Y pues bueno, entonces vamos comenzando con eso. Péguenle una leída, son dos temas, ¿sí? Díganlo bien. ¿Alguna pregunta? No es importante. La verdad es que cuando ustedes cogen práctica con esto de regulación, se hace sencillo. ¿Sí? Se hace sencillo. Pero aquí el primer tema y segundo tema. El ingeniero no les va a colocar el mismo, pero pueden ser que sean bastante parecidos los ejercicios o tal vez por ahí tome otro, no sé, dependiendo. Pero en sí, esto es lo que básicamente toma, ¿no? Léanlo bien. Si tienen alguna duda, me consultan. ¿Sí? Vamos a darle unos 2 minutos para que lo lean bien. Y comenzamos a resolverlo. ¿Sí? Sí, dos ejercicios, el primero vale 30, el segundo vale 20. Este es el primero, ya tenías casi medio examen asegurado. Básicamente medio examen. El segundo era un poco más sencillo, pero ahí veías cómo lo puedes resolver. Básicamente ese fue un examen. 50 puntos ahí estaban en juego. Bueno,
Espero que lo hayan leído, por lo menos ojeado. Vamos a comenzar, ¿no? Entonces dice, primer tema, 30 puntos. Un transformador monofásico de 200 kVA, 2000 a 200 voltios, esta es la relación de voltaje, ¿sí? Ha dado los siguientes resultados en las pruebas de vacío y cortocircuito. Y me dan las pruebas. Primera acotación, no te dicen en qué lado se hacen las pruebas. ¿Sí ven? Siempre es así, nunca te dicen en qué hacen las pruebas, pero tú ya debes saber en qué lado se hace la prueba. Entonces, si aquí no te dicen, ya debes tú de suponer que las pruebas por la teoría que ya se revisó. Entonces, ojito con eso. No te dicen que hacen las pruebas. Bueno, punto A. Calcular los parámetros del circuito equivalente aproximado 1. ¿Sí? El aproximado 1 es el circuito que ya les mostré anteriormente. Un transformador referido al primario, ¿sí? Al primario, y dibujar el circuito equivalente monofásico aproximado 1 referido al primario en ohmios y en PU. El primario y dibujar el circuito equivalente aproximado del primer primario y en PU. Y parece que me están repitiendo las cosas. El parámetro del circuito equivalente aproximado, primer primario y... Bueno, básicamente lo que te piden es que dibujes el circuito equivalente en el primario y luego lo hagas en PU. ¿Sí? Te piden tanto en ohmios como en PU. PU es por unidad. Tal vez, si se alimenta una carga de 200 voltios que consume tantos amperios, o consume potencia de 0.8, calculeme la relación de voltaje. ¿Sí? Ese es para el 1. Vamos con ese ahí. Segundo tema dice la eficiencia del transformador monofásico de tanto. ¿Sí? De 100 kVA es de tanto, perdón. Cuando suministro a plena carga, con una factura de potencia de 0.8 en atraso, y esto de acá cuando la carga está en la mitad. Estamos a media carga. Se pide determinar las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre a plena carga. ¿Sí? Básicamente todo lo que hemos revisado. Todo lo que hemos revisado. Entonces, comencemos con el primero. Vamos a plantear. ¿Sí? Esperemos que nos dé toda la hora para hacer el examen, para que vean que se puede hacer un examen en 1 hora. El examen está, en ese entonces era bastante más sencillo. El examen. De lo que eran anteriormente. Por suerte el ingeniero tuvo un examen bastante accesible, porque esto de aquí es accesible. Sí, no está muy complicado. Entonces vamos con el primero. ¿Qué me dicen las pruebas de vacío? ¿No? Entonces colocamos las pruebas de vacío. Déjenme bajar esto un poquito para que tenga más espacio. Entonces aquí vamos a la prueba de vacío. ¿Sí? Prueba de vacío. En el cual nos dicen que tenemos un voltaje de vacío. ¿De cuánto era? 200 voltios. No me dicen, ¿no? No me dicen. Bueno. Corriente de vacío. ¿De cuánto es? De 100 amperios. Me dicen el voltaje de vacío, alguien que me confirme, necesito que participen en lo que más puedan. Sí, me dan 200 voltios. Sí. La corriente y la potencia me dicen que es de 5000 vatios. Ese vacío, 5000 vatios. Aquí no nos vamos a complicar la vida. Si a ustedes les gusta el método que les expliqué para hallar los parámetros, lo pueden hacer. Si ven que en el libro hay otro método que es más rápido, lo pueden hacer. ¿Sí? Con tal que hay menos parámetros, no hay ningún problema. ¿Sí? De una vez vamos haciendo aquí la prueba de vacío. ¿Sí? Yo siempre aplico la de Y, es igual. En este caso, como es admitancia, es inverso. Entonces ahí sub 0, para el sub 0. ¿Sí? A un ángulo de qué cosa? De menos, el coseno de menos 1, de P sub 0 sobre P sub 0, 0. Con esto de aquí, ¿cuánto me da? Sub 0 son 100 amperios. P sub 0 son 200. A un ángulo de menos, menos 1, ¿de cuánto? De 5000. Esta parte es muy mecánica, muy mecánica. Aquí no vamos a sufrir nada. Dependiendo del método que escojan para hacer estos aquí, no sufren nada. ¿Sí? Y aquí sacan la admitancia, ¿cuánto les da esto? Alguien que me confirme ese valor, por favor. Son, pues, 0.125
menos y 0.48. 0.48. Esto está en 1 sobre z, ¿qué es? 1 sobre ohmios. 1 sobre ohmios. Eso se llama Siemens, por si acaso. Se llama Siemens. O Mohs también se llama. Pero bueno, en fin. Esto no es incumbencia ahorita. Pero bueno, ahorita lo que necesitamos, yo sé que esto ¿qué es? 1 sobre R. Y esto de acá es 1 sobre X. O sea, aquí tengo, ¿qué tengo? Admitancia y aquí tengo susceptancia. Pero yo lo que quiero son resistencia. Por lo tanto, tengo que aplicar el inverso. El inverso es 1 sobre ¿cuánto? Sobre 0.25. Esto creo que es 8, si no me equivoco. Y para sacar la reactancia es 1, entre lo que está acá. 0,484. Esto es 8, ¿no? Sí, ¿no? 8. Y lo de acá es 2.06. 6. Entonces ya tengo mi qué cosa, ya tengo mis dos elementos. ¿Sí? ¿En qué lado está referido esto? Alguien que me ayude ahí, que yo no sé. En el secundario. Baja tensión. Exacto, baja tensión. ¿Por qué? Las pruebas de vacío se tengan baja tensión. Y también aquí era sencillo verlo porque estas pruebas, ¿a qué se hacen? A voltaje nominal. ¿Sí? Entonces, yo veo que aquí me dan 200, comparo con que aquí son 200, entonces ya sé que es nivel de baja tensión. ¿Alguien me decía algo? ¿No? Bueno. En fin, sí, pues. Ojo con eso, que también se puede dar, si les dan todos los datos completos, si les dan todo esto completo, tanto voltaje, corriente, como esto, entonces, pues ahí sí, listo, ustedes ya saben, ¿no? Que si ven que aquí hay 200 voltios, este es voltaje nominal, por lo tanto, si busco aquí, yo sé que este voltaje va a corresponder al lado en el que estoy en la prueba. Ya sé que esto es en el de baja tensión. ¿Sí? Listo. Pero hay otra variante para este ejercicio. Puede ser que a lo mejor no te digan este voltaje de aquí. Y lo que te digan es el lado. Entonces realizó en el lado de baja tensión. Pero no te dan este voltaje de aquí. O sea, ya te toca ver el lado de baja y colocar este voltaje acá. Sí, son formas en las que te pueden preguntar, pero básicamente es lo mismo. Si estás preparado con esto de aquí, la verdad es que no vas a sufrir nada. Entonces no tengas lado de baja tensión. De una vez, como yo les dije, primero se saca todo y después se mira en qué lado piden. Es mejor hacer eso. ¿Sí? No hagan que sacan en vacío y luego miran en qué lado y luego lo llevan. No. Primero intenten sacar todo y después ver qué piden. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hacer el lado de corto, el pro de corto. Si vemos que nos pasamos, que me paso de la hora, porque este es bien largo, no importa, aquí nos quedamos hasta que terminemos este. ¿Sí? Corto. Entonces, Yo tengo lección de potencia a las 3. entonces, obviamente si esta es ya de baja tensión, acá donde va a estar, una de alta, no le demos muchas vueltas. Rápido. Entonces, aquí colocamos los voltajes. Este es el voltaje de cortocircuito. ¿Cuánto es? Un voltaje reducido. ¿Sí? ¿Alguien me dice cuánto es ese voltaje? Un momento. 200. 200 me dice, ¿no? 200. Ya. La corriente de cortocircuito es igual. 100. 100, ¿verdad? 100. Y la corriente y la potencia de cortocircuito, que no veo los datos arriba. 7000 7000 watts. 7000, ¿no? 7000 watts. Porque sea bonito y listo. Entonces aquí, pues, sencillo, ¿no? Hallamos la Z, ¿no? La Z aquí es igual al voltaje del cortocircuito para la corriente del cortocircuito. A un ángulo de que de coseno a la menos 1 de la potencia del cortocircuito para el voltaje del cortocircuito por la corriente del cortocircuito. Si tienen el valor directo, pues, esta es potencia de cortocircuito.
Esto, haciendo todo el cálculo, me da 0,7. Bueno, voy a esperar que lo hagan para confirmar, hasta mientras pongo los valores. 200 para 100, ¿verdad? O un ángulo de 9 a la menos 1 de la potencia, que son 7000, dividido para 200 por 100. ¿Cuánto es eso? 0.7 más 1.873J. 1.873. Ajá. Ya, entonces aquí ya tienen, este que está aquí va a ser su RCC, y este que está acá va a ser su XCC. Listo. Ahora sí, una vez calculado todo, digo, a ver, ¿qué pregunta? ¿En qué lado quieres el equivalente? Me dicen aquí que por favor llévelo todo al primario, ¿sí? Y luego pase a PU. Entonces primero llevémoslo a primario, para una vez en primario ya llevar a PU. Entonces, primario, ¿qué lado es? El lado de alta, ¿no? Entonces, este que está acá ya no lo paso, porque ya está en alta, ¿sí? Lo que tengo que hacer es transformar estos, los que están en baja tensión, llevarlos a alta. Entonces, parece que aquí no me va a alcanzar, pues tengo un par de páginas más. Esperemos que me alcance toda la hoja, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer la transformada, aquí, a pasarlo, a colocarlo acá mejor. Sí, entonces como requiero pasar eso ahí del voltaje de lado, sí, entonces lo que voy a hacer es sacar RN, no, RC1 lo voy a llamar, RCC, perdón. En este caso vendría siendo, primero planteo cuánto vale A, ¿sí? Lo primerito, A es igual a los 2000 para los 200. Listo. Entonces voy a hallar mi RCC en el primario, que va a ser igual a A cuadrado por mi RCC antiguo. ¿Esto es igual a qué? A 8 por A cuadrado. Sería, ¿cuánto vale A? 0,0, me queda 10. ¿Verdad? 10 a cuadrado, ¿no? ¿Confirmo? Esto me da Sí. 700. Lo mismo para mi XC, XC' es igual a A cuadrado por XC. Esto es igual a 10 al cuadrado por, ¿cuánto era la otra? 2.066. ¿Cuánto es esto? El cálculo ya por aquí lo tengo. 106,6. Datos, por favor, lo confirman. También. ¿Sí? ¿Correcto, no? ¿Confirman? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer nuestro equivalente. Colocamos aquí resistencia. Sí, me equivoqué. Disculpen. Primero va la rama de magnificación. Sí. Aquí va mi RCC y mi. Listo. Entonces me dicen que está todo en el primario. Voy a usar la nomenclatura P, porque me acostumbro mejor. Y esto es más o menos A por BS. Y esto que está aquí es A y S entre A y S. ¿Ya? Cuando estén en el examen, déjenlo expresado así, por favor. No le pongan BS primo. Déjenlo así nomás. Con A. Con A. Que así, si ustedes acá arriba ya definen cuánto vale A, entonces aquí el ingeniero entiende que aquí va A. Pues le ponen BS prima, sabemos que es en el primario, pero si no es definido que es BS prima, va a decir eso es, no sé qué es eso, así que ahí por ahí pueden poner puntos. Entonces intenten ser lo más explícito posible, lo más explícito posible en el examen. No intenten dejar nada como que a suposición, que él sabe, sino como que ustedes están contando una historia, por ejemplo, ¿ya? Entonces todo lo van escribiendo ahí, es importante. Listo, entonces aquí tenemos, este aquí es el circuito. Sí, 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 listo. Entonces esta aquí ya la conocemos, 0,7. Pero un poco, por aquí está. 1.873
J, y acá me queda pues la que referí, o sea, estas 800 y esta. Aquí me queda 800, ¿sí? Y acá me queda ohmios, con esto aquí J, ¿sí? Y esto acá me queda los 206.6. ¿Sí? ¿Cuánto hay aquí? Me falta el otro, entonces listo, hasta aquí todo bien. Pregunta seria, aquí ya han visto, aquí si hay gente del sistema de potencia, también tiene un sistema de potencia 1 aquí, ¿sí, no? Sí. Estamos bien. Listo, entonces ya saben a estas alturas lo de PU y todo lo demás, ¿no? Transformadores, resistencia, como cambio de base y todo lo demás, ¿no? Sí, ¿no? Ujú. Ya, entonces eso también lo pueden poner, porque ustedes ya saben eso en teoría. Entonces, vamos a transformar todo esto en PU. Entonces aquí yo coloqué en PU. Para poder sacar todo en PU necesito una impedancia base. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, para una impedancia base necesito conocer un voltaje base y una potencia base. La potencia base por lo general siempre es la potencia del transformador. Entonces la potencia base va a ser igual a los 200K, que nos dicen que es. Pero yo conozco que mi impedancia base aquí es igual, ¿verdad? Al voltaje base al cuadrado. Bueno, más adelante lo van a ver como así, a los KB al cuadrado, entre, en este caso los KBA. Esto es voltaje y esto es potencia, ¿no? Y esto está al cuadrado. Entonces, yo ya tengo potencia, pero me falta voltaje. Pregunta del millón, ¿qué voltaje tomo como base? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué voltaje tomo como base? ¿Nadie? Recuerden que todos estamos referidos al primario, ¿sí? ¿Qué voltaje cree que tomo como base? El voltaje primario, entonces. Exactamente, el voltaje primario, porque estamos en el primario, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro voltaje base. Ojo con eso. En el lado en el que estén, ese lado va a representar su lado base. Ok, parece que... Ok. A ver, entonces, esto va a ser 2000, pues, ¿no? 2000. Sí, parece que me sale un tiempo aquí de expresión de la reunión. Qué raro. Bueno, este es voltaje. Entonces, esta es esta de base. Y bueno, si eso se nos cierra, pues yo igual les envío otro del grupo. En tal caso, ¿no? Sí, si se nos cierra, que aquí me marca que tengo 9 minutos, envío otro al grupo para que se unan por ese link, ¿sí? Entonces, esto va a ser 2000 al cuadrado para los 200K. Por favor, ¿cuánto queda esto? Esto queda 20 ohmios. Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es llevar todo a PU. Entonces tengo que llevar tanto RFE.PU, ¿sí? Tengo que llevar XM.PU, ¿sí? Tengo que llevar RCC.PU y XCC.PU. Para llevar a PU, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, dividir el valor para el valor base, ¿no? Entonces todo van a dividir para su valor base. 20, 20, 20. RFE, ¿cuánto es? 800. Esto es 206.6 J. RCC es 0,7. Y esto de acá es 1.873 J. Disculpen ahí que es un poquito. ¿Cuánto les da cada uno? Esto da 40, ¿no? Aló. XM, ¿cuánto les da? Por favor, ¿me pueden confirmar? 10.33. 10.33. RCC. 0.035. 0.035.
¿Y XC? XC 0.094. 94. Joder. Listo. Teniendo esto, repito mi circuito, pero esta vez ya con los valores en PU. En PU. O sea, aquí igual está en el primario, pero ya está con los valores en PU. Esto recuerden, a veces A por BS. O si van a poner B', definan ahí arriba que es B'. Y ya está. Pero yo siempre recomiendo que sea A por BS porque más adelante la vamos a usar así. Entonces, sí, coloquen así. Y se los entregan y colocan aquí los valores. Este de aquí, ¿cuánto era? Esto era 10. No te falta. Era 40. ¿Sí? Este de aquí, ¿cuánto era? Esto era 0,035. Y esto de acá, ¿cuánto era? 0,095. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuánto tenían aquí? Aquí, solo con hacer eso, ya tenían 30 puntos. 30 puntos. Al bolsillo. Una vez hecho eso, ya se relajaban, ya tenían 30 puntos. ¿Listo? Ya tengo asegurado 30. Entonces aquí van a hacer la pregunta B. No, pero ahí está hecho A y B, pues, ¿no? A y B está hecho ahí. Ya, ese es el primer tema. ¿Difícil? ¿Qué dicen? ¿Está difícil? Ese solo es A, ¿Cuál A? el de la primera pregunta. El B no es No, otro. a falta B. Bueno, entonces aquí tienen 18 puntos. Una pregunta, para el ingeniero no es necesario cambiarle el BP también a por unidad, ¿no? Porque igual es 1. Exacto, no es necesario. Simplemente los parámetros, básicamente. Ya. Ahí tenían 18 puntos ya. Y luego dice, si se alimenta con una carga de 200 voltios, ahí parece que el Zoom se me va a cerrar. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Entonces me dice que una carga, vamos a hacer inclusive hasta el circuito. Si tienen tiempo y ustedes son muy meticulosos con la nota, yo, por ejemplo, en este examen yo no hice porque no me dio tiempo. Si tienen el tiempo, pueden hacer el, el dibujito de lo que está pasando, el esquema, lo que está sucediendo. A lo mejor sería mejor, o sea, el ingeniero considere mejor la nota. Si se equivocaron en alguna multiplicación, pero tienen el esquema, entonces ahí ya hay menos penalización. Entonces, tengo esto, RP. Voy a colocar aquí mejor RP para no escribir todo de nuevo. Y aquí voy a colocar XM. Ojo, aquí ya no trabajan con el del PU. O si van a trabajar en PU, recuerden que tienen que resultados mostrarlos en amperios y en voltaje, en tal caso. No han trabajado la regulación en PU. Sería muy interesante hacer ese ejercicio, la verdad. Muy interesante. Intenten en casa trabajar en PU. No he trabajado en PU. Yo lo que hice aquí fue trabajar con el otro, con el que ya estaba en primario, pero con resistencias y voltaje corriente. No trabajé en PU, pero sería interesante trabajar todo en PU y ver cuánto quedan las cosas. Y bueno, al final tocaría obviamente llevarlo a los valores originales, ¿no? Pero eso es muy interesante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Duda, consulta? Aprovechen ahora, chicos. Aprovechen ahora. Este es P. No, parece que el estudio se me va a acabar. No sé por qué me sale ahora que es limitado. Si hasta hace unos días. El miércoles inclusive tuvimos casi Zoom de 3 horas. Entonces, qué raro que me salga que ahora está limitado. No sé si alguien conoce sobre eso o sabe por qué puede pasar eso.
Pero ya nos quedan 2 minutos, entonces voy a esperar hasta que se acabe el Zoom mejor para no quedarme a la mitad de la explicación. Pero básicamente aquí lo que se dice es que se coloca una carga, ¿no? Se coloca una carga aquí. Coloca una carga. ¿Sí? A un voltaje de 12. 12 voltios. De voltaje en la carga. Y tras eso dice que un factor de potencia de 0.8. Factor de potencia. Ups. ¿En qué consiste el factor de potencia? Ojito, aquí está en adelanto, ¿eh? Cuidado. En adelanto. Eso ya nos da una idea de qué va a pasar para los de voltaje. ¿Sí? Entonces ya tenemos una idea de qué debemos esperar en el resultado. Si sacamos otra cosa de lo que esperamos, entonces ya sabemos que por ahí estamos haciendo algo mal. El voltaje de la carga, ¿a cuánto es igual? A 200. Y la corriente de la carga, ¿cuánto me dice que es? Me dice que 800. sí, consume una corriente de 800 amperios. Sí. 800 amperios. Listo, parece que se me acaba el zoom. Voy a dejar planteado ahí. ¿Sí? Parece que se me acaba el zoom. Y para no quedarnos así, déjenme para la grabación. A lo mejor se me grabará doble.